Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de asesorías para el curso de lenguajes formales y autómatas del propedéutico en línea. En esta semana vamos a resolver primero que nada algunos ejercicios respecto a expresiones regulares, que fue el tema que se vio la semana pasada, y posteriormente vamos a pasar a ver otro tipo de herramientas que nos sirven para describir lenguajes, pero ya no vamos a ver lenguajes regulares, que si recuerdan lo que dijo hace 8 días el doctor Miguel, eran aquellos lenguajes que podían ser descritos con las técnicas que hemos visto hasta este momento, como los autómatas finitos, las expresiones regulares, etc., ¿no? Entonces vamos a pasar a hacer unos ejercicios primero sobre expresiones regulares. Si ustedes tienen alguna duda, pueden dejarla en el chat en vivo o pueden publicarla en el foro. Durante la semana se generaron algunas dudas. La primera fue sobre una expresión regular que tuviera un símbolo X divisible entre 5, y pues si tienen la misma duda pueden ir a revisar en el foro, esa pregunta está contestada. Entonces vamos a pasar a realizar algunos ejercicios con expresiones regulares para poder seguir con los temas que vienen en el curso. Bueno, dado el alfabeto de símbolos A y B, queremos construir una expresión regular que contenga palabras W, tal que W tenga un número de A par. Entonces, este sería un primer ejercicio, que nuestra expresión regular acepte palabras que tengan un número de A's par. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues un par de A's, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es, la expresión regular va a ser igual a va a aceptar palabras que tengan 2A. Pero como podemos ver, en nuestro alfabeto también tenemos el símbolo B. Entonces estas A pueden estar intercaladas entre esas B, o simplemente no puede haber B. Entonces las palabras básicas que debería de aceptar esta expresión regular pues son la AA, la AB, A, y así todas las combinaciones. En este caso también podría venir la A y esta palabra con B's intercaladas entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos que nuestra expresión regular va a leer los A's. Entonces lo que tenemos que hacer es intercalar estas tres utilizando la cerradura de Klein, cerradura de estrella, que nos indicaría que esta B puede venir una vez o muchas veces, ¿no? Entonces, con esta expresión regular aceptaríamos palabras que tengan un número par de A's. Si el 0 es considerado también un número par, entonces pues toda la expresión regular la encerraríamos y utilizaríamos la misma cerradura de Klein para indicar que pues podría venir o no esta expresión, y entonces habría una palabra vacía que tendría 0 A's, ¿no? Otro ejercicio rápido sería igual con el mismo alfabeto de A y B, diseñar una expresión regular que acepte las palabras W, tal que W tiene una o dos veces. ¿Sí? Entonces,
Aquí la expresión regular tiene que aceptar palabras con una B o con dos Bs. Esto también, como es un lenguaje regular, lo podemos representar con un autómata. ¿Cómo sería el autómata de esto? Pues tendríamos un estado inicial Q0, en donde si recibimos una B, la palabra debería ser aceptada. Acá si tenemos as, pues nos quedaríamos en este estado, ¿no? Estando en Q1, pues podemos también seguir recibiendo un número de as infinitos, porque ya cumplimos que nuestra palabra tenga al menos una B. Para decir que una palabra tenga dos Bs, pues lo único que tenemos que hacer es agregar otro estado final, Q2, en el que vamos a pasar del estado Q1 al estado Q2 con otra B, y estando en Q2 pues ya no importa que se reciban las as que queramos. Entonces con este autómata estaríamos aceptando todas las palabras del lenguaje que tenga una B o dos Bs. ¿Y cómo hacemos esto en una expresión regular? Pues como en el ejercicio anterior, solo que ahora vamos a tener aquí dos casos. En este caso tendríamos que la expresión regular es igual a recibir una B, y que esta tiene que ser pues aceptada por nuestra expresión regular, sin importar cuántas as haya adelante o detrás de esta B. Este sería una expresión regular para leer todas las palabras que contengan al menos una B, y lo encerramos entre dos as con la cerradura de Klein para indicar que pues puede venir la B sola y pues va a ser aceptada. Pero también queremos que acepte palabras con dos B. Entonces lo que tenemos que hacer es aceptar palabras que tengan dos Bs, y de la misma forma intercargar las palabras, el símbolo A con la cerradura de Klein para aceptar todas las palabras de este tipo. Entonces con esta expresión regular vamos a aceptar las palabras que contengan una B o dos Bs. Rechazaría A sí se rechazaría, pero con 2, con 4, con 6 no se estaría rechazando la palabra, ¿no? Entonces sí se estarían aceptando el número par de as. El requisito es que se acepten las palabras con número par de as. Entonces aquí estamos cumpliendo que tenemos dos as. Si volviéramos a leer otra vez esta expresión regular, entonces, bueno, si una palabra tuviera 4 as, entonces esta expresión regular se ocuparía dos veces, utilizando esta cerradura de Klein para pues aceptar las palabras que tengan 4 as, y así sucesivamente, 2, 4, 6, etc. Sí rechaza las impares, porque lo que queremos es que solamente acepte las palabras con números A de pares. Bueno, un último ejercicio que voy a dejar ahorita, y pues a ver si lo pueden resolver, si les surgen algunas dudas, pueden escribirlas en el chat. Va a ser el siguiente. Escribir una expresión regular que acepte todas las cadenas con no más de 3A. Bueno, dado el alfabeto igual como lo estamos manejando, A como B.
Entonces, inténtenlo y en unos 5 minutos vemos la respuesta. Bueno, vamos a ver la respuesta para este ejercicio. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una es de acuerdo a los operadores que el doctor Miguel explicó la semana pasada. Entonces, vamos a ver cómo se utilizarían ambos en ambas soluciones. Tendríamos la primera solución, que es como la larga, es una expresión regular que acepte cadenas con no más de 3 A's. Entonces tenemos que aceptar primero las cadenas con 3 A's, que sería esta. Con esta expresión regular estaríamos aceptando cadenas que tienen 3 A's en este alfabeto, ¿no? Pero también, como el problema dice que con no más de 3 A's, entonces también tenemos que aceptar las cadenas con 2 y con una A o con 0 A. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar sería como un OR para la expresión regular y aceptar cadenas con 2A. También cadenas con una A. Y pues cadenas llenas de B's, porque aquí también se estaría cumpliendo que tienen no más de 3 A. Entonces, con esta expresión regular estaríamos aceptando este tipo de cadenas. Pero hay una forma más sencilla de hacerlo, que sería utilizando el signo de interrogación, que es un operador que nos dice que ese símbolo puede aparecer o no puede aparecer en la palabra. Entonces lo haríamos de la siguiente forma. Tendríamos las mismas B's y aquí estamos indicando que esta A puede aparecer o no puede aparecer en la palabra, pero también tendríamos las siguientes B's. ¿Puedes hacer control Z? Ajá. O B asterisco, ¿no? Que esta también siento que ya estaría incluida. Bueno, con esta expresión regular estaríamos representando esto mismo. Si aparecieran aquí las 3A, pues este símbolo indicaría que pues esa letra del alfabeto pues ya apareció, entonces ya se cumplía la restricción que tenemos en el enunciado, y entonces pues con estas dos expresiones regulares pues aceptaríamos ese tipo de cadenas con no más de 3 A's. Si tienen alguna duda, escriban en el chat, y si no, pues ya pasamos con lo demás. Igual en el foro, si tienen alguna duda, pueden escribir. Bueno, no tenemos dudas en estos momentos en el chat, pero si las tienen, pueden escribirlas en este momento, o ya saben que en el foro también pueden escribirlas para resolver esas dudas. Entonces, pues con esto terminaríamos la parte de lenguajes regulares. Hasta el momento hemos visto autómatas finitos en sus vertientes de determinista, no determinista y con transiciones epsilon, y expresiones regulares para representar ese tipo de lenguajes, ¿no? Pero además de este tipo de lenguajes existen otros tipos, como los que vamos a ver a continuación. El siguiente tipo de lenguaje que está en el curso es los lenguajes libres de contexto. Estos lenguajes no pueden ser representados por las técnicas que vimos anteriormente, por lo que se recurre a nuevas herramientas como son las gramáticas libres de contexto y los autómatas de pila. Hoy vamos a ver pues lo que son las gramáticas libres de contexto.
Bueno, una gramática libre de contexto no es más que una notación para poder representar los lenguajes libres de contexto. Esta gramática se compone de una tupla de 4 elementos que una gramática es una tupla de 4 elementos que contiene variables o símbolos no terminales, símbolos terminales que son el alfabeto de nuestro lenguaje, reglas de producción, que vamos a ver más adelante cómo se crean, y un estado inicial que puede ser bueno, que debe ser un símbolo no terminal. Entonces, bueno, n es igual, bueno, n son variables o símbolos no terminales. T va a ser igual a los símbolos de nuestro alfabeto, que son los símbolos terminales. P son las reglas de producción de la gramática. Y S es un estado inicial, que es un elemento de los no terminales. Entonces, una gramática va a contener estos elementos y son utilizadas para describir lenguajes libres de contexto. ¿Qué tipos de lenguajes son estos? Pues, como ya lo vimos en la sesión anterior, el doctor Miguel puso el ejemplo de un palíndromo. Con un palíndromo, un palíndromo no puede ser representado por un autómata finito determinista o no determinista o con transiciones epsilon, ni con una expresión regular, ya que pues necesitamos como que recordar qué es lo que hemos leído para escribir la palabra en orden inverso. Pero este tipo de gramáticas libres de contexto son capaces de poder leer ese tipo de palabras o ese tipo de lenguajes. Entonces vamos a verlo un poco más claro. Por favor, un palíndromo o un lenguaje que tenga las palabras palíndromos se puede ver como un problema recursivo, en el que el caso base es aceptar, bueno, en este caso vamos a definir un palíndromo para palabras binarias. Entonces sería el lenguaje va a ser igual a las palabras W, tal que W va a ser igual a una cadena X concatenado con la misma cadena X, pero de forma reversible o invertida. Entonces, este tipo de cadenas sí puede ser leídas con una gramática libre de contexto y se puede ver como un problema de recursión, en el que el caso base es aceptar que, bueno, esto va a ser con el alfabeto binario. Entonces, los símbolos de nuestro alfabeto van a ser 0, 1. El caso base va a ser aceptar que el símbolo 1, 0 o la palabra vacía son un palíndromo. Ya que la definición de palíndromo es que podamos leerlos igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Y el paso inductivo se puede ver como
dada una palabra por ejemplo P, entonces sus símbolos inicial y final son iguales. Bueno, asumiendo este caso base y este paso inductivo, vamos a formar un palíndromo con los símbolos de este alfabeto, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñaríamos la gramática para aceptar este tipo de palabras? Pues vamos a verlo. Tendríamos que, bueno, la gramática es igual al conjunto de símbolos no terminales, símbolos terminales, las reglas de producción y un estado inicial. Se va a comenzar por crear estas reglas de producción utilizando un símbolo no terminal que produzca un símbolo terminal. En este caso vamos a tomar como un símbolo no terminal o una variable P que nos va a producir las variables, no, los símbolos terminales epsilon, que es la palabra vacía, el 0 y el 1. Entonces, teniendo estas reglas de producción y nos indicarían... ¿Puedes borrar? Estas tres primeras reglas de producción nos indicarían el caso base de el problema recursivo que vimos anteriormente del palíndromo. Entonces sería este el caso base. Cuando P produce epsilon o produce 0 o produce 1, vamos a considerar esto como un palíndromo. Entonces, ¿qué es lo que faltaría? Pues agregar las reglas de producción que hagan el paso inductivo. Y el paso inductivo decía que dado que asumimos que una palabra es un palíndromo, entonces al agregar unos nuevos símbolos, bueno, agregando símbolos iguales en su inicio y en su fin, esa palabra también va a ser un palíndromo. Entonces, en este caso, P produciría 0P0, pero también produciría 1P1. Y estas dos reglas de producción estarían haciendo la parte del paso inductivo del problema de los palíndromos. Entonces, con esta gramática, bueno, si nosotros queremos describir estos elementos, tendríamos que los símbolos no terminales son P, los símbolos terminales son los elementos de nuestro alfabeto más la palabra vacía. Las reglas de producción pues son todas estas, todos son considerados las reglas de producción. No sé cómo ponerlo, el conjunto de las reglas que están. El conjunto de enunciados que tenemos aquí, que serían las reglas de producción, y nuestro símbolo inicial sería la variable P, es con la que iniciaremos las producciones. Entonces, con este tipo de gramáticas podemos leer los palíndromos que con las técnicas para lenguajes regulares no podemos o no son capaces de leer.
Entonces, bueno, los lenguajes libres de contexto o las técnicas que describen lenguajes libres de contexto son capaces también de describir lenguajes regulares, pero no al revés. O sea, por ejemplo, con una gramática nosotros podemos describir los lenguajes que hemos visto hasta este momento en el curso. Todas las palabras que pueden ser aceptadas por autómatas finitos deterministas, no deterministas y con transiciones epsilon o expresiones regulares pueden ser también descritos con una gramática libre de contexto, pero no al revés. O sea, que una expresión regular o un autómata finito determinista no puede o no es capaz de aceptar este tipo de lenguajes. Si tienen alguna duda, lo pueden comentar en el chat y ahorita vemos. Regresamos con un ejercicio más. Bueno, como no hay dudas, entonces vamos a continuar. Bueno, antes nada más vamos a ver un ejemplo de cómo esto funcionaría para leer un palíndromo, ¿no? Si, por ejemplo, queremos la palabra que sea, no sé, 10101, entonces el primer elemento que leería la gramática sería este 1 que tenemos aquí. Se utilizaría esta regla de producción, por lo tanto tendríamos este 1. No, no es cierto. Estoy... Pues sí, ¿verdad? Porque si sería este 1 para leer este y ahora poner otra palabra aquí en medio, ¿no? Lo siento. Está mal lo que dije. ¿Cómo? Ahora sí, si leemos esta palabra, el primer símbolo que tenemos ahí, bueno, aquí estaríamos utilizando esta regla de producción y entonces tendríamos este 1 y otra P aquí, o bueno, la variable no terminal aquí en medio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Un 001, entonces utilizaríamos esta regla de producción para dejar en el medio esta P, que al final tomaría este valor de 1 utilizando esta regla de producción. Y entonces con estas tres reglas de producción se estaría aceptando la palabra que tenemos aquí, que como podemos ver es un palíndromo porque se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, bueno, esta sería una técnica para poder leer este tipo de palabras. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio que es un ejercicio para poder leer expresiones algebraicas. Es que no... Bueno, entonces aquí diseñar una gramática libre de contexto para leer expresiones regulares expresiones regulares, expresiones algebraicas. ¿Le puedes dar? Utilizando
las letras o los números, no sé, X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comenzaríamos este ejercicio? Pues tenemos que vamos a hacer operaciones con estos tres dígitos o letras, lo que sean, como lo quieran ver, expresiones algebraicas. Bueno, ¿qué expresiones algebraicas? Pues las básicas, la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿no? Entonces, pues vamos a crear nuestras reglas de producción para poder aceptar estas expresiones algebraicas. Vamos a llamar, no sé, una variable o un símbolo no terminal que produzca cada una de estos dígitos, que sería lo más básico, tener, no sé, X o Y o Z. Entonces tendríamos X, bueno, produce también Y y produce también Z. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos una suma, en este caso, utilizando estos símbolos, ¿qué es lo que tendríamos que agregar? Pues un símbolo no terminal que nos produzca la suma de estos dígitos, sin importar que sea X, Y o Z. Entonces, va a producir algo que produció que podría ser uno de estos tres dígitos, y eso sumado con algo que también produjo que puede ser X, Y o Z. Este sería el ejemplo para la suma. Para la resta sería pues lo mismo. Multiplicación. Y finalmente la división. Bueno, pero también está la parte esta de asociar términos en las expresiones algebraicas. Entonces tiene que haber algo que nos ayude a hacer esas separaciones. Entonces, pues también producimos paréntesis y en medio un símbolo no terminal que sería este mismo para indicar que puede estar dentro de esto tanto un número como una operación dentro de la expresión algebraica, y con esto pues aceptaríamos todo este tipo de expresiones algebraicas utilizando estos tres números. Entonces, si tienen alguna duda, bueno, en este caso nada más para terminar en la gramática, sería igual a el símbolo no terminal bueno, igual los símbolos terminales X, Y y Z, el estado inicial, bueno, a la variable inicial que sería y las reglas de producción, que serían todas estas que están aquí. Entonces, con esto ya tendríamos completa esta gramática, y pues que va a ser capaz de leer este tipo de expresiones algebraicas. Bueno, aquí nada más para completar este ejercicio falta como parte de los símbolos terminales los operadores que tenemos en esta parte. Entonces serían el más, el menos, la multiplicación, el símbolo de división y los paréntesis. Con eso ya estaría completa esta gramática. Estos serían todos los terminales. Ese rato nada más consideramos X, Y, Z, que serían los números, pero también se tienen que incluir estos operadores.
Bueno, pues si no tienen ninguna duda, terminaríamos esta sesión por hoy. Y pues si les surge alguna duda en la semana, ya saben que pueden preguntarla en el foro. Vamos a tratar de contestar sus dudas ahí. Y la siguiente semana nos veríamos para seguir viendo los lenguajes libres de contexto, en este caso con autómatas de pila. Y pues sería todo por hoy. Entonces ya saben, cualquier duda en el foro y estaremos contestando ahí sus dudas. Muchas gracias.